Imagina si el profeta sallallahu alaihi wasallam con su singular belleza te tocase la mano cuando te salude. Él, sallallahu alaihi wasallam, solía acariciar con su mano la mejilla o la cabeza de los niños. Imagina que estás viendo esto a través de los ojos de Anas ibn Malik. Él dijo: la mano del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era más suave que cualquier seda que jamás haya tocado. وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا. La mano del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era más suave que cualquier seda que jamás haya tocado. O sea, nada, ninguna cosa que haya tocado en su vida era más suave que cualquier seda. Tú podrías pensar que es una exageración, pero escucha lo siguiente. وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطْ. Y el aroma de su piel era más agradable que cualquier perfume que jamás haya sentido. Aunque vayas a las mejores perfumerías de hombres y mujeres con los mejores perfumes y fragancias, ninguno era como este. Puedes pensar que es una exageración, pero de acuerdo con lo que narró Anas, era realmente así. Él dijo: y el aroma de su piel era más agradable que cualquier perfume que jamás haya sentido. Así que no me imagino al profeta sallallahu alaihi wasallam usando desodorantes y el olor a almizcle venía de él. ¿Y qué hay sobre su comportamiento? Imagina que el profeta sallallahu alaihi wasallam te sonríe, te mira a los ojos, te habla, etc. Y además era misericordioso. Él no te iba a engañar, no te iba a gritar, no te iba a pegar. Él no le decía a sus compañeros: ve y pégale. Él no tenía guardaespaldas. Si lo veías, no te sentías amenazado por él. Con él te sentías seguro a pesar de saber que no era un policía. Solo con verlo sentías seguridad, sin que llevase uniforme. Este era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahora como adulto te sentirás seguro, pero ¿y los niños? ¿Qué pasaba con los niños? Cuando ves sus caras inocentes, te comportas con ellos con misericordia. Así que imagina cómo sería un niño que ha sido tratado de esta forma por el mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik vivió con el profeta sallallahu alaihi wasallam durante 10 años y él contaba que no pasaba un día desde su muerte sin que viera al profeta sallallahu alaihi wasallam en sueños y sin que no llorase al recordar su rostro. Y este es el gran impacto que tuvo la apariencia física del profeta sallallahu alaihi wasallam en la gente de su época. ¿Qué les fascinaría saber a los niños sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam? Lo mejor es que comencemos por el nombre. Es un nombre muy largo que nos ayudará a conocer su ascendencia. ¿Te gustaría aprendértelo de memoria? Apunta. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fahar. Imaginaos, hermanos y hermanas, si os encontrarais con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inshallah en el Jannah, y pudierais decirle: Ya Rasulallah, te conozco por tu nombre, no solo por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conozco toda tu ascendencia. ¿Cómo reaccionaría? El profeta sallallahu alaihi wasallam nació en el año 570 después de Cristo. Fue designado profeta y mensajero a la edad de 40 años. Permaneció en la ciudad de Meca durante 13 años, o sea, desde que fue nombrado profeta a los 40 años hasta los 53. Y luego permaneció en Medina durante 10 años, desde los 53 años hasta los 63. Tengamos ahora la perspectiva de un niño, la cara. ¿Alguna vez te has encontrado con un niño que cuando ve la cara de alguien llora y cuando ve otra cara sonríe? Esto se debe a la familiaridad. Quizás la cara tenga algo que ver con eso. Quizás cuando la cara es agradable de mirar, el bebé sonríe. Para los niños, la cara de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era agradable de mirar. Se sentían bien al mirarla. Como lo sabemos, la prueba es el hadith narrado por Al-Barra bin Azib, al cual se le acercó otro compañero que nunca había visto a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y él preguntó a ese compañero diciendo: ¿Akana wujhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal as-sayf? ¿Era el rostro del profeta sallallahu alaihi wasallam como la espada afilada lista para cortar cosas? Él dijo: no, él era como la luna. Ahora, imagina que un niño mira a la luna. ¿Es como mirar una espada?
¿Es como una bomba o un explosivo? ¿O una pistola? ¿O incluso un cuchillo de cocina? No, por supuesto que no. Así que era agradable a la vista. Si miraban los niños el cabello del profeta sallallahu alaihi wasallam, veían un cabello bonito, limpio, negro. Incluso a los 60 años, sí, incluso a los 60 años. Para los niños no era muy mayor, no parecía un abuelo. Era alguien accesible, a quien podían acercarse, alguien con quien podían jugar, alguien con el que se podía bromear, alguien que inspiraba respeto, una figura paterna, por supuesto, todo un profeta. Ahora hablemos de los ojos. Tenía un bonito contraste de color. El iris de sus ojos era negro, más negro que el negro, y el resto del ojo más blanco que el blanco, mashallah. Sin nada de venas rojas que resaltaban, ojos blancos, limpios. Así que imagina esto, imagina esos ojos limpios e imagínalo sonriendo. Hay un hadith fascinante de un niño llamado Abdullah ibn Haritha. Él dijo: siempre que el profeta me veía, después de haber abrazado el Islam, me recibía con una sonrisa. Ahora imagina esos ojos, con esa mirada limpia, imagina su boca, una boca que cuando él hablaba atendías inmediatamente y no podías desatenderle. Si decía, oye, ven, no era posible ignorarlo. Incluso un sordo podría mantener su atención al hablar, sin mal aliento, sin dientes amarillos, sus dientes estaban limpios, llevaba el miswak en el bolsillo. No tenía dientes rotos, negros o en mal estado, sus encías estaban sanas. Esto es exactamente en lo que se fija un niño cuando alguien le habla, y juega un papel importante para el niño que podría no entender bien el significado detrás de cada palabra, pero comprenderá que se le dice por la forma en que se le habla. Y luego, cuando hablaba, lo hacía con mucha claridad, no tosía mientras hablaba. No tenías que decirle que subiera o bajase el tono de su voz. Su tono de voz era perfecto, moderado, modulaba su voz de acuerdo a lo que necesitaba decirte, no solo en términos de voz, sino incluso de contenido. Tomaba en cuenta la edad, el género, el nivel de educación. Él reaccionaba, actuaba y aconsejaba en consecuencia. Y es por eso que había muchos compañeros que hacían la misma pregunta, pero las respuestas que recibían eran de acuerdo a la personalidad de cada uno. Hablaba de una forma muy elocuente y muy clara, tanto que Aisha radiyallahu anha dijo: aquel que se encontrase sentado para escucharle podía memorizar lo que decía. Entonces cada oyente se convertía en una grabadora porque hablaba despacio, pero no te aburría, hablaba lentamente para que entendieras e interiorizaras la enseñanza. Incluso a veces, como dijo Anas ibn Malik, repetía lo que decía 3 veces. Es posible que también repitiera 3 veces lo que decía para que le entendiesen los niños. Como decimos, se aseguraba de que todo el mundo le entendiese. Aisha le preguntó a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobre cuál fue el momento más difícil al que se había enfrentado a lo largo de su vida. Alguno podría pensar que fue el día de la batalla de Uhud. En ese día acabó con algún diente roto, sufrió varias heridas e incluso por un momento se rumoreó que había fallecido. La batalla de Uhud había sido un día muy difícil. Eso mismo le pareció a Aisha, que fue testigo de aquel suceso como esposa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en el periodo de Medina, pero ella no tenía la percepción del periodo anterior en Meca, ya que todavía era muy joven. El profeta sallallahu alaihi wasallam comentó que no fue en el periodo de Medina. Le contó que su momento más difícil fue en Meca, cuando fue a Taif, en busca de un lugar antes de llegar a Medina. Fue rechazado y apedreado por gente de aquel lugar. Tanto fue así que sus pies acabaron sangrando. Los historiadores detallan esto. Para que te hagas una idea, cuando alguien sangra de los pies, los calcetines, zapatillas o el calzado que sea se queda pegado en la piel. Y se dice que su calzado se le quedaba pegado en los pies de toda la sangre que fluía por todas partes. Zayd ibn Haritha estuvo con él, le protegió como pudo y le limpió las heridas. Bien, ahora quiero que imagines una situación. Alguien en la calle te abofetea y la policía viene y te pregunta ¿te dañaron físicamente? Y tú podrías decir que sí. Y si te dijeran ¿quieres que lo llevemos preso? Finalmente dirías no es necesario. Y cuando la persona que te abofeteó se acercase y te preguntase ¿por qué hiciste eso?, le dirías, bueno, te perdono, quizás algún día tú seas un buen musulmán y enseñes buenas lecciones a tus hijos musulmanes. Pues eso fue exactamente lo que hizo nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam.
Debido a ese suceso, se presentó ante él el ángel de las montañas. En ese lugar se encontraban dos grandes montañas y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estaba en medio de ellas y el ángel le dijo: tengo una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Observa el tipo de conexión aquí, se trataba de Allah, no estamos hablando del ejemplo anterior. Allah envió a un ángel para ver en qué le podía servir, y el ángel le dijo a Rasulullah: ¿quieres que aplaste a tus agresores entre estas dos enormes montañas? Y el ángel estaba hablando con una voz feroz, una voz enojada, debido a lo que presenció. Se trataba del mensajero de Allah, pero este ser humano mostró una bondad y perdón superior al nivel del ángel. Él era el profeta, Rahma lil Alamin, enviado como misericordia para los mundos. Entonces dijo no. ¿Y sabéis por qué no? Por los niños. No por los otros, sino por los niños. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado que los niños son muy amados, muy valorados? Siempre hay que tener esperanza en los niños, en que cambien el mundo a mejor. Y en este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo la esperanza de que algún día convirtieran Taif en una preciosa ciudad musulmana. Observad la visión aquí sobre la esperanza, hermanos y hermanas. Observad el ejemplo. No se trata solo de sangre, no se trata de ego y venganza, no se trata del me insultaron, se trata de lo que quieres para este mundo. ¿Qué quieres de la humanidad? ¿Quieres bombardearlos, matarlos o quieres obligarles a cambiar? No, este mensaje es mucho más grande. El mundo necesita visión, necesita educación, necesita tolerancia, necesita misericordia. ¿Conoces a nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Conoces cómo él era con la oración? Dijo: lo más querido para mí es rezar y rezar y rezar y rezar. Pero lo que es aún más querido por él es no ver llorar a un niño. Por un niño llorando acortaba la oración. ¿Alguna vez has visto a un padre así? Alguien que va en contra de sus propias emociones, sentimientos y alegría por una alegría mayor, para que el niño esté tranquilo y para que la madre no se preocupara de que el niño llore mientras ella rezaba. A donde fuera, jugaba. Él jugaba tan simple como eso, jugaba con los demás niños. En la ciudad de la Meca, nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él, tenía hasta 10 tíos y 6 tías. Tíos que murieron tiempo atrás como Al-Harith, tíos hermanos de su padre Abdullah. Ambos murieron antes de que Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se convirtiera en profeta. Otro tío fue Al-Abbas, el cual abrazó el Islam. Y este era el padre de Abdullah ibn Abbas. Fue su tío Abu Talib quien, como sabréis, se hizo cargo del enviado de Allah. Sin embargo, Abu Lahab, otro tío, lamentablemente era un peligroso idólatra y lo siguió siendo. Mencionemos también a su tío Hamza, fue un mártir, y por supuesto Abdullah, el padre de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a las tías, una de ellas era Safiya. Ella fue la madre de Zubair ibn al-Awwam, quien fue después el padre de Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. De momento no entraremos en más detalles ahora, pero estas fueron grandes personas en torno al profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos ellos son mencionados en nuestros libros. Arwa, por ejemplo, fue otra tía, Umayma, que también lo fue. Mencionamos todos estos grandes personajes para que os deis cuenta que él tenía una gran familia y todas estas tías y tíos tenían edades próximas y jugaban con el mensajero la paz esté con él. Entonces podemos decir que sí, tuvo una infancia saludable. No era un huérfano solitario que no conocía a nadie. Provenía de la extensa familia hachemita, por tanto, tenían muchos hijos. Sé consciente de esto también. ¿Por qué? Porque en la vida en la ciudad se corrompió. El árabe de a pie empezó a corromperse. Su familia quería que aprendiese a hablar un árabe correcto, apropiado. Pero por otro lado, él jugaba con los demás al aire libre. Eso hacía nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él. ¿Recuerdas cuando llegó Jibril, Gabriel, abrió el pecho de nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y extrajo una mancha negra de su corazón? ¿En qué contexto ocurrió eso? ¿Estando en casa? ¿Acaso nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam estaba esperando esa visita cuando vino Jibril? No. Según Bukhari y otros muhaddithun, se menciona lo siguiente.
Atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'a sabyan, es decir, se encontraba jugando en ese momento. Y por supuesto, puede ser que no fuera algo agradable, pero era para que el profeta fuera aún más puro. La cuestión aquí es que sucedió mientras jugaba con otros chicos. ¿Y sabíais que nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él, ya había viajado a Medina cuando aún era un niño? Recuerda que cuando nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él, fue a Medina en su camella, y los Banu Najjar le invitaron diciendo: «Noble mensajero de Dios, ven y quédate con nosotros, ya que somos parientes, tú lo recuerdas, porque cuando era joven viajó una vez con su madre a Medina, una o más veces. Sin embargo, lo que es más fascinante de esto, según el Musnad de el Imam Ahmad, en un hadith narrado por Anas ibn Malik, el hadith dice: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وهو طفل صغير في بستان أخواله بني النجار ولعب مع الصبيان. Por cierto, vemos aquí que las palabras لعب مع الصبيان se repiten de nuevo, ¿verdad? En ambas frases. أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان, y también se menciona que juega en la frase بني النجار ولعب مع الصبيان. Siempre estaba jugando, la paz sea con él. Imagina cualquier niño que está jugando. ¿Acaso este niño es un niño triste? No, ¿verdad? Es un niño risueño, feliz. Pues así era el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, de niño. El mismo que suplicó años después sangrando en Taif diciendo: «Oh Allah, es por la descendencia de estos negadores por lo que estoy preocupado». Subhanallah. Este fascinante hadith narrado por Anas ibn Malik dice: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وهو طفل صغير». Y encontramos también en una narración que él se encontraba nadando cuando era niño. ¿Te imaginas a nuestro profeta de niño nadando? Por cierto, esto es una recomendación de nuestro profeta, la paz sea con él, cuando dijo: «Enseñad la natación a vuestros hijos». Nuestro profeta era un experto nadador en tierras que no tenían mar, porque cuando él era niño solía nadar en torno a la casa de los Banu Najjar. Él fue un muchacho feliz. Hablemos hoy de los niños en torno al profeta, y para que conozcáis el escenario, permitidme por ejemplo comenzar por alguien, del cual habéis oído muchas veces su nombre, y ese es Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Para que entendáis la importancia de este, en una palabra, Anas fue el sirviente del profeta Muhammad, la paz sea con él. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam bromeaba con él, le decía: «Unais, Unais». Anas significa feliz, significa hacer compañía. Es un nombre corto pero con mucho significado. Por cierto, Anas murió a la edad de 103 años, pero ahora hablemos de cuando él tenía solo 10 años. Anas era el sirviente del profeta, la paz sea con él, y por lo tanto convivió con el profeta, la paz sea con él, en su hogar durante 10 años. Todo un privilegio, para él fue algo fascinante. Me refiero a que este niño, quien estuvo continuamente en su casa, que vio la vida del mensajero, la paz sea con él, tenía la gran facultad de responder muchas preguntas que la gente se hacía como: «Anas, ¿acaso nuestro profeta, la paz sea con él, solía siempre lavar los platos?». Él decía: «No, a veces lo hacía yo». A veces el profeta le decía: «Anas, ve y cómprame algo del zoco». Anas fue instruido y educado. Anas sabía cómo hacer muchas tareas. Cuando el mensajero, la paz sea con él, murió, él tenía 20 años. Es decir, ya estaba con el profeta cuando Anas tenía la edad de 10 años. Ten en cuenta que Anas era de Medina. Por lo tanto, cada vez que hablemos de la Meca, debemos saber que Anas no estaba ahí. Otro héroe similar en esta narrativa digno de mencionar es Al-Hasan ibn Ali. Él tenía un hermano un año menor que él. Se llamaba Al-Husayn. Al-Hasan nació 3 años después de que el profeta, la paz sea con él, emigrara a Medina. Ali ibn Abi Talib se casó con su madre, la madre de Hassan, se llamaba Fátima. Ambos, Fátima y Ali, se casaron siendo jóvenes, crecieron juntos. Por lo tanto, toda esa experiencia compartida creó un vínculo más fuerte entre los dos. Lamentablemente, Hassan murió muy joven, a los 46 años. Cuando él nació, nuestro profeta, la paz sea con él, tenía 56 años. Siempre se veía al profeta, la paz sea con él, jugando con Al-Hasan. Imagínate a un niño de 2 años jugando con alguien de 56, 57, 58, 59 años. La apariencia de Al-Hasan ibn Ali
radiyallahu anhu, era muy parecida a la del mensajero de Dios, la paz sea con él. De hecho, Abu Bakr as-Siddiq le dijo en una ocasión a Ali: «¿Se parece al mensajero? No se parece a ti». Y Ali ibn Abi Talib sonrió. Para él aquello era un placer y un honor. Dicen que al-Hasan, desde su pecho hasta su rostro, se parecía mucho al profeta, la paz sea con él, y al-Hussein se parecía a él desde el pecho hasta los pies. Cada uno se parecía una mitad. Uno se parecía a la mitad superior y el otro a la mitad inferior. No cabía ninguna duda. El profeta, la paz sea con él, decía muchas veces: «Oh Allah, al-Hasan y al-Hussein son los más amados para mí». Otro compañero a mencionar fue Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas es bastante mencionado y conocido, pero ¿sabíais que estuvo junto al profeta, la paz sea con él, solo 2 años y medio? Esto se debe a que al-Abbas, su padre, cuando se convirtió en musulmán, emigró solo a Medina desde la Meca, así que al-Abbas emigró a Medina bastante mayor. Antes mencioné que era el tío del profeta, la paz sea con él, y Abdullah ibn Abbas era su hijo. Cuando llegó a Medina era bastante joven. Abdullah ibn Abbas nació 3 años antes de que el profeta, la paz sea con él, emigrara a Medina. Entonces, ¿cuántos años tenía el mensajero, la paz sea con él? 50. Y si nuestro amado profeta, la paz sea con él, murió a la edad de 63 años, entonces, ¿cuántos años tenía Abdullah ibn Abbas cuando el profeta, la paz sea con él, murió? Abdullah ibn Abbas, el conocido erudito, tenía 13 años por aquel entonces. ¿Puedes creerlo? No solo eso, sino que no era como Anas, pues solo convivió con el profeta, la paz sea con él, durante 2 años y medio, pues solo vio al profeta desde la conquista de la Meca. Y poco después de eso, el enviado de Allah falleció. Así que, a pesar de estar solo ese tiempo con el profeta, la paz sea con él, adquirió mucho conocimiento. Así era de enriquecedora la compañía del profeta. El tiempo que coincidieron exactamente, si lo deseas en meses, fueron 30 meses. Y además, ¿sabes por qué le reconocemos como erudito? Debido a que el mensajero, la paz sea con él, hizo una súplica especial por él. Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu at-tawil. Oh Allah, dale entendimiento en el din y enséñale a interpretar. Y es por eso que tenemos una exégesis de Abdullah ibn Abbas. Imagínate a un niño de 13 años que tiene su propio tafsir. ¿Por qué? Porque solo bastaron 2 años de compañía para conocer el Corán de principio a fin. ¿Por qué? Porque estuvo con el profeta la mayor parte del tiempo, rezando con él, montando en burro con él, bromeando con él. Ahora podrías preguntarte ¿con quién andaba nuestro profeta, la paz sea con él? Si su sirviente era un niño y su mejor amigo era Abdullah ibn Abbas, ¿dónde estaba Abu Bakr? ¿Dónde estaba Umar? ¿Dónde estaba Uthman? Abu Bakr, Umar, Uthman. Esta es nuestra clásica imagen de los compañeros. Pero esta clásica imagen no enfoca a sus otros compañeros, aquellos compañeros jóvenes adolescentes. Pero claro, estos no perdían el tiempo, estos no eran fumadores, no perseguían sus deseos, estos solo iban al encuentro del mensajero, la paz sea con él, para aprender el Corán. Hablemos finalmente de alguien muy conocido también. Se trata de Abdullah ibn Umar. Abdullah, hijo de Umar, en realidad era más mayor que los anteriores mencionados. Mayor en el sentido de que cuando el profeta, la paz sea con él, murió, él tenía 20 años. Emigró a Medina cuando tenía 10 años y permaneció 10 años con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que al fallecer nuestro amado profeta, él tenía 20 años. Y nuevamente, 10 años fueron suficientes para hacer que Abdullah ibn Umar, el piadoso, el asceta, el conocido compañero, y no por ser el hijo de Umar ibn al-Khattab, sino porque era Abdullah ibn Umar, uno de los niños que fueron bendecidos, como veis, con la muy productiva compañía del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. El primer pilar que construyó nuestro mensajero, sallallahu alaihi wasallam, con los niños fue la confianza. Quería crear una relación de amor y confianza entre él y los niños de su entorno. Los niños no quieren instrucciones, no quieren órdenes. Probablemente los niños no aprecien las sesiones de exégesis o derecho porque son niños. Solo quieren jugar y reír. Quieren divertirse. Les encanta jugar y pasarlo bien. Solo después pueden prestar atención, ya sea que la lección venga de un padre, una madre o nuestro mismísimo profeta, la paz y las bendiciones sean con él.
Entonces, antes de que el enviado les hablase sobre el infierno, el paraíso, la resurrección, la vida mundana, de lo importante que es rezar, vestir con hijab y aprender el Corán, él puso mucho esfuerzo e invirtió mucho tiempo en hacer que estos niños le amasen. Ahora veremos cómo lo hizo el profeta, especialmente mediante la comunicación no verbal. Así era con los niños nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo hizo buscando un propósito. Cuando logras un propósito es como una medicina. Tomar un medicamento se hace fácil. Te acaricio la cabeza, una palmadita en la espalda o simplemente pongo mi mano suavemente y te pido que ores. Como cuando un padre intenta levantar con cariño a un hijo para hacer el tahajjud, ¿entiendes? En ello hay una conexión, hay amor. Cuando uno lo hace por el otro, lo hace con amor, con emoción. Está construyendo una relación de confianza. Los padres deben construir esa relación amorosa. No decir a tu hijo te quiero y ya está, no. Debe ser una relación amorosa que se base en la confianza. Hazte amigo de tus hijos. Y por eso se dice que es bueno que los padres sean jóvenes, para que se hagan amigos de sus hijos, que les entiendan. Si estás casado, si te casaste, digamos a los 30, cuando ellos tengan 20, tú tendrás 50. Bien, si eres como el profeta sallallahu alaihi wasallam y vas a correr con ellos y jugar con ellos, estará bien. Procura no llegar al estado de tener una gran barriga y no poder correr con ellos, porque en esta vida hay que cuidarse. Para cuando llegues a los 50 años no estés enfermo, no tengas diabetes, sufras de infarto y siempre en el hospital. Todo eso será imposible si no te cuidas. Cuando Omar abrazó el Islam, ¿quién lo hizo con él? Su hijo, Abdullah ibn Omar, porque eran amigos. Y es por eso que en muchos hadices Omar estaba hablando con su hijo Abdullah y Abdullah hablaba con su padre Omar, porque eran amigos. Ja'far ibn Abi Talib, uno de los parientes del mensajero sallallahu alaihi wasallam, tenía un hijo, Abdullah ibn Ja'far, con el cual no tuvo una gran diferencia generacional. No había mucha diferencia de edad entre ellos, apenas algo más de una década. Así que imagínate si tú eres padre a los 40 años y tu hijo tiene 30. Podríais jugar juntos al fútbol o lo que sea. Si no seríais amigos en esta situación, ponle tu nombre a esto. Padre e hijo sin brecha generacional entre ellos. Y por cierto, no se trata de filosofar con esto. No creo en algo que se llame brecha generacional, porque la brecha se crea al no estar en contacto con tu hijo, cuando no has creado esa conexión con tu hijo, independientemente de la edad. Yo podría estar desconectado de mi generación y podría aprovechar la cultura de los jóvenes. Podría intentar, aunque mi rostro delate madurez y no me haga accesible a los jóvenes, pero al menos puedo intentar familiarizarme con sus gustos, sus aficiones, tener conversaciones sobre ello, y todo ese tipo de cosas. Un padre, por ejemplo, puede saber utilizar un ordenador si tiene entre 50 o 60 años. Puede saber cómo utilizar Internet. Ya sabéis, hacer ese tipo de cosas juntos. No habría ningún impedimento en ello. Estas cosas son posibles. Lo cual, la brecha generacional solo se crea cuando eliges crear una brecha generacional. Conectemos con nuestros hijos. Escuchad cómo Anas ibn Malik hablaba de una de las hermosas características de nuestro querido profeta, la paz sea con él, en este hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. Dijo, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam fue el más misericordioso entre toda la gente con los niños. Y precisamente Anas ibn Malik sabía exactamente de qué estaba hablando. Por su experiencia, vivió con él y lo vivió personalmente. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y te hemos enviado como misericordia para los mundos. Para que te hagas una idea, Anas ibn Malik tenía un hermano que se llamaba Abu Umair. Y Abu Umair tenía una pequeña mascota, un pajarito que se llamaba An-Nughair. Bien, imagina que tu hijo tiene un pequeño osito de peluche y tu hijo no se acostaría sin estar con este osito de peluche. Imagina que de repente esa mascota enferma y muere. En nuestro caso, imagina que el juguete de tu hijo de repente se rompe. En ambos casos, ¿cómo se sentiría el niño? Sobre todo con la pérdida de una mascota. Sobre la muerte, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam podría decir: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qada wa qadar. Allah predestinó que muera. Esto es así, pero además, para todos y sobre todo un niño, el niño necesita consuelo.
Un niño necesita a alguien que lo anime. Un niño necesita que alguien hable concretamente sobre el tema. No ignorar o eludir lo ocurrido pensando en cualquier otra cosa o no pensar en nada y no hablar de la mascota. Y por eso dicen que cuando alguien muere, hablar de ello está bien, no es malo. Es bueno hablar del difunto. Si vas y das tus condolencias y dices, fue buena persona, recuerdo que un día vino a verme e hizo esto o aquello. No pienses, mejor no recordárselo. No, quiere que le recuerden, porque en ese momento no puede pensar en otra cosa aparte de eso. Bien, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam vio que este niño se mostraba afectado por alguna preocupación. Como sabéis, el profeta tenía grandes preocupaciones como batallas de Badr y Uhud, las esposas, el fallecimiento de los compañeros. Pero sin embargo, su corazón era tan grande que incluso también podía permitirse pensar en este niño. Se preguntaba por qué estaba molesto Umair, por qué lloraba. Una narración dice que lo llamó para orar juntos, y en otra narración hay más información, pero tomemos la esencia de esa narrativa. An Anas, قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Observa esta gran descripción, observa la narrativa. Anas dijo que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam era el más educado, estaba en la cima de la moral. Él básicamente se refería a esta leya. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tenía un carácter y una moral superior, eso es lo que quiere decir. Y también dijo Anas, وَكَانَ لِي أَخٍ. Y yo tenía un hermano, aquí describe su experiencia personal, يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ. Y él acababa de amamantar, probablemente tenía entre 2 y 4 años. Y él dijo, كَانَ إِذَا جَاءَنَا قَالَ. Cuando se acercó Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ نُغَيْرٍ. Esta frase nos indica que él vino a ellos. وَكَانَ إِذَا جَاءَنَا. O sea que probablemente venía y preguntaba con regularidad. Abu Umair, ¿qué le pasó a Nugair? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabía muy bien lo que sucedió a Nugair. A Nugair el pajarito murió. La clave aquí es que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simplemente le mostraba su afecto. Mostraba interés por su estado emocional y por su dolor. Le mostraba su interés haciendo preguntas que, aunque el niño no supiera responder, le hacía entender que el profeta mostraba su afecto. Esto lo podemos practicar con alguien preguntando ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Aunque sepas que lo está pasando muy mal, pero es importante preguntar y esperar la respuesta. Incluso si no hay respuesta, esta persona reconocerá que has preguntado y que te has preocupado por él. No lo hagas solo una vez, sino varias veces, cada vez que visites o te encuentres con esta persona. Sigamos con la narración. Anas tenía un hermano menor al que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solía decir, «Oh, Aba Umair, ¿dónde se ha ido tu Nugair?» An-Nugair era el nombre de este pequeño pájaro. At-Tirmidhi explica aquí que el profeta llamó al niño por su kunya, Abu Umair, o sea, no se llamaba Abu Umair, pero de nuevo lo hizo para darle el sentimiento de adultez como diciendo tú eres Abu Umair, haciéndolo feliz y animándolo. Llamó al niño por el kunya, una necesidad por la cual surgió por el hecho de que el niño había criado un pájaro que había muerto, y por eso el niño se encontraba en un estado triste, pero el profeta le animó. Para animar al niño, el profeta le preguntó por lo sucedido a su mascota An-Nugair. También Ibn Hajar y otros comentaron sobre el hadith diciendo que este hadith muestra varias enseñanzas. Una de ellas es que es permisible hacer una pregunta de la que se sabe la respuesta. Otra es que es positivo reducir o adaptar tu nivel de expresión oral si es necesario, hablando de tal forma que sea comprensible para el oyente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empatizaba con estos sentimientos. No solo pasó con An-Nugair. Él vio morir a su hijo, vio a sus compañeros morir en batalla, vio morir a su primo, vio morir a su tío. Abu Talib murió cuando era mushrik. ¿Veis qué es lo importante en esto? Es la emoción. La emoción es un bloque que él intentaba construir. El profeta trataba de mostrarle al niño, y esto es algo más que fascinante, trataba de mostrarle al niño que no hay nada de malo en estar triste y sentir pena por una mascota. Esto es algo legítimo del ser humano y es algo muy importante. Tanto es así que espero que aprendas y recuerdes este hadith hasta el día del juicio. Lo encontraréis en Bukhari y Muslim. Ya Umair, sobre tu mascota, ¿qué más gloria y honor quieres? Es decir, no habríamos sabido el nombre de esa mascota que ha sido enterrada hace siglos si no fuera porque el profeta sallallahu alaihi wasallam consoló a un niño que sufrió la pérdida de su pájaro.
Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam trataba a cada niño según su edad, es decir, respetaba su edad. Hoy en día dicen que un niño de 6 años es diferente a uno de 3, y ambos son diferentes al de 10 años y de 12 años. Os aseguro que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam conocía esto muy bien. Os voy a dar un ejemplo. Antes de la batalla de Badr, los musulmanes querían saber el número de los idólatras. Eligieron a un joven. Era un pastor que cuidaba de las provisiones. Le apresaron. Querían saber el número de enemigos antes de la batalla, los idólatras que acudían a la batalla. Entonces apresaron a este niño para interrogarle. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos hombres hay? Cientos y cientos. Bueno, eran alrededor de 1000. Así que empezaron a maltratar al niño para sacarle la información que necesitaban sobre cuántos efectivos habría en la batalla, cuántos enemigos. Mientras tanto, el niño lloraba y gritaba. «Juro que no lo sé, decía. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vio lo que ocurría, cómo le pegaban al pobre niño, les detuvo de inmediato. Dijo, «¿Qué queréis saber?» Dijeron, «Noble mensajero, queremos saber cuántos son los enemigos». Él dijo, «Vale, hablaré con él, yo os traeré la respuesta». ¿Qué pregunta creéis que le haría? Si fueras tú, ¿qué dirías? La verdad es que yo no sé qué diría, no se me ocurre nada. Entonces preguntó, ¿cuántos camellos hay en la batalla? ¿Cuántos camellos? Me imagino a los sahaba mirando alrededor y diciendo, queremos saber acerca de los enemigos y no de los camellos. Pero nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó, ¿cuántos camellos había? Inmediatamente el chico, sin coacción alguna, dijo, entre 9 y 10. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo inmediatamente, hay entre 900 y 1000. Cada camello alimenta a unos 100. Los árabes de esta época sabían de estas cosas. El profeta sallallahu alaihi wasallam consiguió la respuesta que quería, pero a través de buenas formas, con respeto y con una pregunta diferente, adaptada a la mentalidad del preguntado. Los camellos son fáciles de contar, porque son menos y más grandes. Había entre 9 o 10. No era como contar a cientos de personas, y tampoco eran tan pequeñas como las hormigas. Eran camellos y solo eran pocos. La lección aquí es que hay que realizar las preguntas correctas, con respeto, educación y evidentemente no dañéis a nadie. Entonces, cuando un padre pregunta a su hijo con la actitud adecuada si ha hecho algo malo, tal vez él responda, sí, lo he hecho. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, representa la actitud del buen carácter, khuluqul azim, y de la misericordia para con todo el mundo, rahma lil alamin, incluso en su lenguaje corporal y también a través del cuidado al prójimo. Hace unos días estuve en una sala de espera en un centro médico. En ella había muchas revistas científicas. En una de ellas pude leer que hablaban de la importancia del cuidado de los niños y lo beneficioso que es, por ejemplo, acariciar y arropar a los bebés. Este artículo era mucho más extenso, pero básicamente explicaba el beneficio de acariciarlos, abrazarlos, cómo cogerlos en brazos. ¿Sabéis cuál era la conclusión de este artículo? Según estudios realizados en diferentes ámbitos, incluido en el reino animal y estudios transculturales, quedó evidenciado y demostrado que aquellos niños que son cogidos en brazos, que son abrazados, que son acariciados, son más saludables. Y lo más importante de todo, muestran en su entorno un carácter menos agresivo y violento. Ahora pensemos en las atrocidades que ciertas sociedades cometen y pensemos en sociedades, a diferencia de otras que no son agresivas y violentas. Pensemos en cómo las sociedades violentas tratan a sus hijos. En ellas podemos observar maltratos y abandono, al contrario de las sociedades cuyos bebés son abrazados, acariciados y queridos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía todo eso. Era conocido por su buen trato hacia los niños. Es importante determinar lo que estabiliza a la sociedad, lo que construye el estado emocional y el carácter del niño. Piénsalo bien, cuidar y acariciar es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía. Abdullah ibn Ja'far, cuyo padre era solo 11 años mayor que él, cuenta de su infancia lo siguiente. Era joven cuando, en una ocasión, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala ra'si. El mensajero de Dios, la paz sea con él, me acarició la cabeza con la mano 3 veces.
Cuando ocurrió esto, Abdullah ibn Ja'far era tan solo un niño, y contó estas palabras ya de adulto para expresar su orgullo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam le acarició la cabeza, es más, recordaba incluso el número de veces. Al igual que una persona adulta recordaría muy bien cuántas veces alguien cercano le ha pegado o le ha hecho daño, cuántas veces ha sido maltratado o golpeado, un niño también puede recordar cuántas veces ha sido abrazado o acariciado. Y así es como Abdullah ibn Ja'far recordaba muy bien estos hechos. Pero el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y esto es muy importante destacarlo, mientras le acariciaba hacía dua por él. Abdullah memorizó y narró el siguiente hadith. Después de acariciarme, mencionó: فَلَمَّا مَسَحَ قال: اللهم أخلف جعفرا في ولده. Oh Allah, reemplaza a Ja'far en su hijo. Puesto que el padre de Abdullah, Ja'far, murió como mártir, el mensajero sallallahu alaihi wasallam suplicaba por su descendencia, sobre todo por Abdullah ibn Ja'far. Lo fascinante es que Abdullah, después de tantos años, todavía recordaba que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que en aquel momento ya había fallecido, le acarició la cabeza y lo hizo 3 veces, y después de hacerlo dijo esta súplica. ¿No es increíble todo lo que puede recordar un niño? Nunca hay que decir que un niño es demasiado pequeño para recordar algo. Cualquier abuso verbal, cualquier pelea entre los padres, los niños lo acaban registrando en su memoria. Todos nosotros somos capaces de recordar vivencias y muchas más cosas de cuando teníamos 5 o 6 años. Puede que algunos recuerdos no sean muy claros, pero están ahí. Es comúnmente conocido entre la población en general y sobre todo entre quienes se dedican a la psicología que la memoria se divide en memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es una de las cosas donde los recuerdos se convierten en parte de nuestra mente. Es entonces cuando se transforman en algo único. Puede llegar a ser asociada con la alegría o el dolor. Es por ello que se dice que es importante registrar el Corán en la memoria a largo plazo, con la repetición, como cuando memorizamos una sura y repetimos las aleyas una y otra vez. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. De esta manera se consigue transferir ese conocimiento desde la memoria a corto plazo a la de largo plazo, a través de la repetición. Otra forma que existe de memorizar recuerdos es a través de la asociación, ya sea con alguien o algo doloroso o agradable, como por ejemplo cuando la gente memoriza una melodía y recuerdan que dicha melodía les agrada. No por la melodía en sí, sino por el recuerdo que se tiene asociado a ella. Recuerdan un tiempo atrás, por ejemplo, cuando eran jóvenes y vivían experiencias con esa melodía de fondo, o por ejemplo como cuando los matrimonios se dicen entre sí: «Oh, ¿recuerdas esta melodía que solíamos escuchar cuando estábamos enamorándonos? Escuchémosla de nuevo», ¿no es así? Con esto, el mensajero sallallahu alaihi wasallam trataba de crear un proceso conocido como asociación positiva entre sus enseñanzas y sus actos. Mientras educaba y enseñaba, mientras explicaba una súplica, un hadith o el Corán, lo hacía con amabilidad y amor, mientras acariciaba, cuidaba y sonreía a aquellos que le rodeaban.